como iglesia creo de vital importancia, hermanos, el que estemos estudiando, como lo estamos haciendo ahora, como lo hemos estado haciendo los jueves, tratando de manera concisa, pero también pasar por todas las doctrinas más importantes que como iglesia debemos tener en nuestros corazones y que seguramente vamos a seguir aprendiendo a la marcha, ¿verdad? Conforme vamos caminando va a haber otras cosas que se van a ir comprendiendo mejor y añadiendo. Y algo, hermanos, que yo estoy aprendiendo, yo estoy en un proceso de aprendizaje en lo que es la escritura, en lo que es mi teología también, lo que yo estoy aprendiendo en la palabra de Dios y que estoy enseñando a ustedes. Pero hay algo que es cierto, hermanos, muchas veces cuando vamos a la Biblia, por ejemplo, hoy vamos a comenzar el tema acerca de la iglesia, lo que creemos acerca de la iglesia. Y cuando vamos a la escritura vemos un texto, sobre todo los que tenemos un poco más de tiempo en el cristianismo, ¿verdad? En el evangelio, vamos con algunas ideas preconcebidas. Y queremos de manera natural por nuestra naturaleza inteligente, pero también pecaminosa, queremos que las cosas se ajusten a lo que yo ya creo. Entonces, cuando leo un pasaje que no se ajuste a lo que yo había escuchado, había aprendido o me habían dicho, inmediatamente puede surgir una especie de rechazo. Ahora, lo que tenemos que aprender, hermanos, y lo que estamos haciendo en la palabra de Dios es que si decimos que las escrituras son nuestra norma de fe y nuestra norma de práctica, entonces si la escritura o nuestra regla de fe y práctica, si la escritura nos hace entender y vemos a la luz de los pasajes completos de la escritura algo distinto a lo que nosotros pensábamos, creo que lo más sensato es cambiar mi forma de pensar al respecto de ese punto. Y recuerdo que cuando iniciamos estas cosas que estamos aprendiendo ahorita, lo que enseñamos, lo que creemos como iglesia, lo que yo creo y les transmito, hay cosas que sin duda algunos de nosotros hemos notado una diferencia, ¿verdad? A lo que por mucho tiempo escuchamos. Bien, la idea y lo que hay que orar mucho y pedirle al Señor es que nos guíe a poder estudiar la Escritura de una manera correcta para poder llegar a lo que Él quiere enseñarnos en su palabra. ¿De acuerdo? Quizá en el camino tendremos que abandonar algunas ideas que teníamos y adoptar, no ideas de alguien más, sino adoptar lo que la Escritura diga y sabiendo algo, hermanos, jamás de los jamases vamos a agotar las verdades de la Escritura. Jamás. Siempre habrá en un grado algo que no sabremos por completo y el Señor nos lo permita saberlo cuando estemos en su gloria. ¿De acuerdo? Entonces hay que tener ese objetivo, pero también no pensar, bueno, pues entonces ¿para qué estudiamos? Pues de todos modos no sé nada. No, hay que crecer en el conocimiento del Señor, que la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros. Creemos lo que dice 2 Timoteo, que toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia, a fin de que cada uno de nosotros seamos preparados. Entonces tenemos que atender a la palabra de Dios. Entonces, en esta noche vamos a hablar acerca de lo que creemos, lo que enseñamos acerca de la iglesia. La iglesia. Cuando hablábamos acerca de lo que enseñamos acerca de la salvación, que acabamos de ver eso en la sesión anterior o terminar con los puntos que estábamos hablando, vimos algunas de las bendiciones de la salvación. Esas bendiciones que son otorgadas por gracia en el mismo momento de la salvación, un cúmulo de bendiciones dentro de la gracia del Señor, que son otorgadas de manera inmediata en el creyente. Y todo esto cuando esa persona arrepentida pone su fe en Jesucristo. Ahora, es necesario hablar de una bendición más, dada a los creyentes y ligada a la misma salvación. No está independiente. Y esta bendición es la iglesia. Es una bendición que está ligada a nuestra salvación. Ahora, el término iglesia es común en Occidente, sobre todo, ¿verdad? Si vamos a Medio Oriente y lugares más allá todavía,
no es tan común, pero en Occidente, en nuestro continente particularmente, es muy común el término iglesia. Es tan común, pero tan malentendido. Y también poco estudiado y conocido en lo que ese término y lo que implica, y esa institución que es la iglesia, lo que implica a la luz de las Escrituras es poco conocido y estudiado. De hecho, hermanos, siendo honestos, el estudio de la iglesia ha sido como un enfoque muy particular en los últimos siglos, no como que lo desde el principio del tiempo de la iglesia misma, sino más reciente en nuestro último siglo. Es cuando se ha comenzado a estudiar más acerca de lo que es la iglesia. Ahora, como mencionaba, ese término es tan común. Para algunos, iglesia es simplemente un edificio con fines religiosos y que de alguna manera es un sitio en el que la divinidad habita. Para otros, una iglesia es un sistema de creencias religiosas que enseña un grupo de líderes organizados por jerarquías. O quizá para otros es un lugar donde pueden ir y adorar a Dios de alguna forma. ¿No ha escuchado? Quizá usted ha expresado, es que necesito ir a la iglesia porque necesito adorar a Dios, necesito, ¿verdad? Y se refiere a ese lugar donde puedo ir y adorar a Dios de alguna forma. Ahora, quizá la mayoría de los creyentes que hoy están aquí de nuestra iglesia ya puedan definir que la iglesia son los mismos creyentes. Pero como nos vamos a dar cuenta, hay algunas preguntas que necesitamos aún a través de la Escritura clarificar acerca de lo que es la iglesia. Y si no, nada más nótelo así brevemente con nuestras propias charlas. Que quizá el concepto y la idea no es tan clara. Por ejemplo, cuando alguien dice, bueno, salgo de la iglesia como a las 9:30. O le llaman, ¿y dónde estás? Estoy en la iglesia, ¿verdad? Y viene la persona que hace el aseo y ya fui a hacer el aseo de la iglesia. Y son creyentes de mucho tiempo. O somos creyentes de algún tiempo, pero nos seguimos expresando de esa manera, ¿no? Entonces, la iglesia se puede entrar y salir de la iglesia porque salgo a las 9:30, como si fuera una habitación. O la iglesia funciona por horarios. Después de las 9, bueno, no les digo 9:30 porque piensen que hasta esa hora voy a estar, ¿verdad? Pero es solamente un ejemplo. O es por horarios, después de las 9:30 se acabó la iglesia. Responderemos a algunas preguntas importantes, como ¿qué es la iglesia? ¿Cuál es su propósito? ¿Quiénes son parte de la iglesia? ¿Quién puede ser líder en la iglesia? ¿Es necesario o no formar parte de la iglesia? Las responsabilidades en la iglesia y varias cosas más que iremos viendo en la marcha. Es mi intención ser, en esta noche particularmente, conciso, quizá breve, no lo sé, pero conciso y no tratar de agotar todo el tema. Al estar estudiando, hermanos, y darme cuenta también de que hay cosas que yo mismo necesitaba clarificar, entonces vamos a hacerlo con el tiempo apropiado. Y los jueves nos van a servir para ese tiempo en el que vamos a estar estudiando la Escritura, la vamos a llamar así de manera sistemática, como lo hemos estado haciendo. Bien, entonces a partir de esta noche hablaremos lo que creemos acerca de la iglesia y particularmente hoy iniciamos con el tema la naturaleza de la iglesia. La naturaleza de la iglesia. Es decir, esta frase responde a la pregunta ¿qué es la iglesia? La naturaleza de la iglesia. ¿Qué es la iglesia? Bien, en primer lugar, respondiendo a esta pregunta y hablando de la naturaleza de la iglesia, enseñamos que la iglesia fue instituida por Jesucristo mismo. Vaya conmigo, por favor, a Mateo capítulo 16, verso 18. Mateo capítulo 16, verso 18. De hecho, hermanos, las únicas dos ocasiones en que se menciona el término iglesia y refiriéndose a la iglesia en todos los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, no lo mencionan salvo Mateo, en este caso 2 veces.
De ahí no es más mencionada hasta el libro de Hechos que escribe Lucas en cuanto a la narración cronológica de la Escritura. Ahora, Mateo capítulo 16, versículo 18. Está hablando el Señor Jesucristo y dice, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Este es el texto común que utilizamos para hablar cuando decimos que la iglesia y quien la instituyó, ¿verdad? Dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Quiero que note algunos detalles en este verso que me parecen importantes considerar. Le está hablando a Pedro, un apóstol de él, y le dice que sobre esta roca edificaré mi iglesia. Pero edificar está en un futuro. Dice que él la iba a edificar. Y también implica no solamente el inicio de esa edificación de la iglesia, sino que lo está diciendo de una manera en que va a ser permanente. Podríamos decir que también edificará y se mantendrá edificando su iglesia. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Bien, primera mención. Ahora ve a 18:17 del mismo Mateo, allá adelantito. 18:17. Cuando está hablando acerca de la reprensión y cómo tratar los problemas entre creyentes, le llamamos nosotros la disciplina eclesiástica. Y dice en el capítulo 18, versículo 17, y si rehúsa escucharlos, dilo a la iglesia. Y si también rehúsa escuchar a la iglesia, sea para ti como gentil y recaudador de impuestos, o como gentil y, dice nuestra versión, publicano. En esta parte, en este versículo, 2 veces se menciona y dice, cuando tú le reprendes, tú hablas con tu hermano en privado, no te escuchó, dice el siguiente verso, la siguiente instrucción, entonces con 2 testigos que buscan ayudar a ese hermano, vuelvan a tratar el tema, si no los oye a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyera a la iglesia, tenle por gentil y publicano. En el Nuevo Testamento, esta palabra, iglesia, viene de una palabra griega que es la palabra eclesia. Y esta palabra eclesia aparece en documentos utilizados antes de Cristo, quizá unos siglos antes de Cristo, utilizado de manera común. Era un término común que se utilizaba con los griegos. Y eclesia tiene el significado de reunir una asamblea. Era utilizado este término para la asamblea de los ciudadanos de una polis griega. Es decir, esas ciudades griegas, de manera rutinaria, no sé, cada 3 o 4 meses o más, tenían una reunión, esa comunidad, tenían una reunión para tratar asuntos de su ciudad, de su poblado, y a esa asamblea, es la palabra que se utiliza y que utiliza Cristo, es una iglesia en el sentido de un grupo de personas que se reúnen. Una asamblea que se reunía en las poblaciones griegas para tratar asuntos que les correspondían particularmente a ellos. Por tanto, utilizando el término eclesia que usa el Señor Jesucristo, ¿qué es la iglesia? Bueno, la iglesia se define como una reunión o asamblea de personas. ¿Esto qué nos lleva? A descartar que se refiera al lugar donde se lleva a cabo dicha reunión. ¿De acuerdo? No es el lugar. Yo le recomiendo, cuando venga para acá y tenga que hacer algo, diga, voy al templo. ¿Ok? Algunos incluso, como mencioné, piensan que en esta habitación está Dios. Por ejemplo, yo cuando fui creyente recién, 18, 19 años, yo sentía, y yo creo que se genera un aprecio hermoso por las cosas del Señor, incluido el lugar donde se congrega la iglesia. Pero llega a suceder que se piensa que allí voy a entrar, allí es donde el Señor está. Bueno, es lo que también iremos viendo, cómo es que el Señor está en su iglesia. Pero esto es un templo, la iglesia entonces es ese grupo de personas que se reúnen. Ahora, entonces Cristo, cuando dice en Mateo 18 que estamos viendo,
Cuando dice el Señor allí, 16:18, perdón, Cristo la llama mi iglesia. No una iglesia cualquiera, sino mi iglesia. Diríamos así, sobre esta roca edificaré mi grupo de personas. Podríamos decirlo ya yendo un poquito más allá, mi pueblo, porque es un grupo de personas. No me refiero a las casas que hay en un lugar, sino a las personas, mi pueblo, mi iglesia, mi grupo de personas. ¿Y qué es lo que Cristo iba a hacer? Bien, Cristo instituye la iglesia, ahí la anuncia el inicio de la iglesia, pero dice ahí, edificaré mi iglesia. ¿Quién es el que edifica la iglesia? Cristo mismo. Él dijo que la edificaría. Note por favor, Hechos capítulo 2, versículo 47. Vaya conmigo ahí. Hechos 2, 47. ¿Listos? ¿Pueden leer de manera fuerte, hermanos? ¿Pueden leerlo fuerte todos los que están ahorita en esta habitación? ¿Pueden leerlo, hermanos, fuerte? Por favor. Dice Hechos capítulo 2, versículo 47. Adelante, hermanos. Añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Pedro predica. Es el primero en predicar después de que la iglesia inicie, y ahorita vamos a tratar ese punto brevemente. El día de Pentecostés. Y Pedro es el que se levanta y predica. Y nos dice el texto que después de esa predicación, cada día el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Note por favor capítulo 2, verso 41. La intención fue ver ese verso. Note el 41, cómo lo dice ahora, por favor. ¿Listos? ¿Qué dice? Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Se añadieron aquel día como 3,000 personas. Por eso quise leer el siguiente verso, porque el otro verso habla de que se añadía ¿a qué? A la iglesia. ¿Qué está haciendo Cristo? Desde el primer día mismo en que la iglesia inicia, Él es el que la edifica. Un teólogo decía, ¿verdad?, que analizando el sermón de Pedro, el sermón que él predica en el capítulo 2, que está narrado aquí en Hechos, el sermón que predica Pedro, puso una tarea a un maestro de teología, particularmente de, ¿cómo se llama? Bueno, ahorita a ver si bien viene la palabra, de la especialidad, pero puso un trabajo a estudiantes de teología y les dijo que prepararan un sermón de lo que Pedro habló. Y analizando el sermón de Pedro y analizando los sermones de estos jóvenes que estaban preparándose para el ministerio, los sermones de estos hombres eran mejores en su forma, su claridad, su explicación, mejores que el de Pedro. Ahora, no estamos calificando el poder del Espíritu aquí. ¿Por qué? Porque esa es la gran diferencia. No es la capacidad de las personas para hacer que la iglesia sea edificada. Es Cristo el que la edifica. El mensaje de Pedro fue sencillo, fue claro. ¿Y por qué vinieron 3,000? Porque Cristo los trajo. Cristo es el que edifica la iglesia. Esto para nada, ¿verdad? Es un permiso a nosotros como iglesia o a mí como predicador para hablar lo que sea, ¿verdad? Y decir, no importa, yo voy a decir lo que sea, el Señor va a traer a la iglesia. El Señor nos manda a proclamar el Evangelio y la Escritura de manera clara y correcta, que la utilicemos como la debemos utilizar. Pero hay una realidad, el que edifica su iglesia es Cristo, es decir, el que añade y hace que su iglesia crezca es Él mismo. Eso fue lo que Él dijo y lo vemos cumplido en este capítulo 2 de Hechos cuando comienza.
No fue la habilidad de los apóstoles. No fueron las metodologías. ¿Sabes? Sabe hermano, en esto nos vemos muy tentados los predicadores y pastores de las iglesias. Le llaman iglecrecimiento. Bueno, ¿qué hizo Pedro para que vinieran 3,000? No fue Pedro. Cristo edifica su iglesia. ¿Qué es nuestra responsabilidad? Lo sabemos, anunciar el evangelio con claridad, ser luz, ser sal en esta tierra, provocar sed en las personas. Y como decía Spurgeon, tú tienes que hacer las cosas como si dependieran de ti, que las almas vinieran a sus pies, pero al hacerlo de esa manera, entonces reflexiona y recuerda que el único que lo hace, que lo puede hacer, es el Señor. Yo soy responsable de hacer lo que tengo que hacer, con las ganas que las tengo que hacer y la diligencia, pero debo recordar que es Él el que edifica a su iglesia. Entonces, respondiendo, ¿qué es la iglesia? Su naturaleza. La iglesia de Cristo, entonces, está formada o es el grupo de personas de todo lugar del mundo que han sido hechos salvos por Él. Nota por favor, 1 Corintios capítulo 1. 1 Corintios capítulo 1. Muy bien. Mira lo que dice este versículo. Vamos a leer versículo 2. Lo leo aquí en esta versión. Está Pablo escribiendo y escribe ¿a quién? Vean, a la iglesia de Dios que está en Corinto. Interesante, habla en singular. Corinto era una ciudad. Hay una diferencia, por ejemplo, cuando Pablo escribe a las iglesias de Galacia, habla en plural, y también ¿por qué? Porque Galacia no era una ciudad, Galacia era una región con muchas ciudades. Eso implicaba que había muchos pueblos y por tanto número de iglesias también. En este caso dice a la iglesia que está en Corinto. ¿Ok? Esa es la iglesia del Señor en Corinto. Explicaremos esto en otras sesiones, pero vean lo que sigue. A los que han sido santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos nota esta palabra, hay una unidad. Ese grupo de gente, esa congregación de gente o asamblea de gente incluía a los que estaban en Corinto con todos los que en cualquier parte invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. La iglesia del Señor Jesucristo está formada por todas las personas de todo lugar del mundo que han sido hechos salvos por Él. Incluidos todos los que el Señor ha redimido por medio de su muerte y han recibido vida eterna. ¿Estén en dónde? En cualquier lugar. La iglesia que el Señor edifica, mi iglesia que Él la llamó así, son todos los creyentes. Por eso les decía, hermanos, que la bendición del Señor, aunado a la salvación, es esta. Cuando hemos sido hechos salvos, Él nos ha unido a su iglesia. Ya somos parte de su iglesia. Y tendremos que explicar algunos términos. ¿Por qué? Porque hablaremos de iglesia universal e iglesia local. Hablaremos de iglesia visible e iglesia invisible. Unas formas en que se ha tratado de explicar textos, creo yo, de manera correcta, porque se marcan esas diferencias. Entonces, hermanos, notamos que están incluidos todos los que el Señor ha redimido por medio de su muerte y han recibido vida eterna. Note por favor este texto, Hebreos capítulo 12, versículo 23. Hebreos 12, 23. Y note por favor qué incluye el escritor de Hebreos en esta porción. Hebreos 12,
23. Cuando está hablando a creyentes judíos, por eso es la carta a los hebreos, y les dice: ustedes en cambio se han acercado al monte Sión, a la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial, y a miriadas de ángeles. Verso 23. A la eclesia, ¿qué es esto? Asamblea, ¿qué es esto? Iglesia, la misma palabra que vimos en Mateo capítulo 16, capítulo 16, 18, dice: han sido acercados, dice el 23, a la asamblea general de iglesia, yo lo tengo así en la versión y ahorita les voy a pedir que la lean ustedes, de los primogénitos que están inscritos en los cielos. ¿Quiénes son miembros de esa iglesia? Todos los que están inscritos en los cielos. ¿Quiénes son esos? Romanos capítulo 8, a los que antes conoció, a estos los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Y a los que antes conoció, a estos llamó, y a los que llamó, a estos justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Dice aquí que todos los que están inscritos en los cielos. Y a Dios, el juez de todos, y a los espíritus de los justos, hechos ya perfectos. ¿Quiénes son estos justos hechos ya perfectos? Bueno, antes de responder eso, le voy a invitar que usted lea fuerte el verso 23. ¿Ok? ¿Listos? Léanlo fuerte, hermanos. ¿Qué dice? Bien, la congregación, asamblea, iglesia. Ahora, dice que los justos hechos perfectos, hermanos. ¿Quiénes son esos justos? ¿Quiénes son los justos hechos perfectos? La Escritura vimos que Él nos ha justificado y podemos entender que la Biblia habla del creyente como justo. Pero hay una realidad. ¿Cuándo seremos perfectos? Bueno, si hay un tiempo. No sean tan fatalistas. Si hay un tiempo. ¿Cuándo es el tiempo en que somos hechos perfectos? ¿Pero cuándo? En nosotros. ¿Cuándo somos perfectos? Cuando muéramos. Ok, ahí está el punto. Cuando morimos, somos hechos ¿qué? Perfectos. A eso se refería el escritor de Hebreos. Quiere decir que la iglesia es la comunidad de todos los verdaderos creyentes, incluidos todos los que el Señor ha redimido por medio de su muerte, que han estado y estarán. Es decir, todos los que están muertos, pero fueron salvos por medio de Cristo, son parte de la iglesia de Cristo. Y ahí es donde hablaremos en la siguiente sesión acerca de universal y local. ¿Okay? Lo vamos a explicar. Ahora, dice Grudem, un teólogo actual, la iglesia es la comunidad de todos los verdaderos creyentes de todos los tiempos. Enseñamos que todos los salvos en Cristo, entonces, en el momento de haber sido hechos salvos al venir en arrepentimiento y fe ante Cristo, enseñamos que todos los salvos en Cristo son colocados en esa unidad llamada iglesia. Hay una corriente, hermanos, o pues es más bien una teología, en la que se explica que la iglesia no es necesaria. En la que se explica o se dice que realmente no, cada creyente, si vive como el Señor quiere, no requiere estar en una iglesia, no requiere un pastor, no requiere, porque ellos dicen que solamente el aspecto de la iglesia es un aspecto no visible. También lo explicaremos después. Pero hay que entender algo, tanto la universalidad de la iglesia como lo local de la iglesia es una bendición, es la misma iglesia. No hay diferencia. Es la iglesia de Cristo. Ahorita con un texto explico ese punto. Ahora, el inicio de la iglesia fue en el día de Pentecostés.
Note por favor lo que dice Hechos capítulo 1, verso 4. Enseñamos que todos los salvos en Cristo son colocados en esta unidad llamada iglesia. También, como dice la Escritura, el cuerpo de Cristo. Pero yo le invito a que vaya conmigo a Hechos capítulo 1, versículo 4. ¿Listos? Aquí el Señor Jesucristo está por ascender a los cielos. Y entonces el Señor dice lo siguiente a los apóstoles y los demás creyentes. Después nos dice que eran como 120 personas. Les dice en el verso 4, y reuniéndolos les mandó que no salieran de Jerusalén. Note, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo, oyeron de mí, porque Juan bautizó con agua. ¿Qué dice el resto del verso? Léanlo ustedes, por favor. Mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. Y esos pocos días se cumplen. Dice el versículo capítulo 2 de Hechos, por favor. Notamos ahí en Hechos capítulo 2. Cuando llegó el día de Pentecostés, que era una fiesta de los judíos, estaban todos juntos. Se refiere a esa pequeña iglesia, por decirlo así, ese pequeño grupo de creyentes, pero todavía no eran iglesia, eso sí lo creo. ¿Por qué? Porque vean lo que les dijo Cristo, van a ser bautizados. Ya estaban ahí reunidos, ya eran creyentes en Cristo, pero hay un dato importante que es este bautismo. Y dice el capítulo 2 entonces, versículo 1, cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos juntos en un mismo lugar y de repente vino del cielo un ruido como el de ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados. Se les aparecieron lenguas como de fuego que repartiéndose se posaron sobre cada uno de ellos. Lea por favor el 4, ¿qué dice? Ahora, note que este mismo capítulo es donde en primer lugar se menciona que el Señor añadía ¿a qué? A la iglesia, todos los que habían de ser salvos. Previamente, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Lucas, que es el escritor de Hechos, no menciona iglesia, aunque él escribió Lucas. Y él está escribiendo de manera cronológica los eventos de Cristo y se sigue escribiendo Hechos. Es un libro o dos libros que van unidos. Y todo Lucas en su evangelio no menciona el término iglesia, pero cuando viene el bautismo del Espíritu Santo, ese hecho impresionante físicamente también que hubo, a partir de ahí entonces predica Pedro y dice entonces Lucas, y cada día añadía el Señor a la iglesia a los que habían de ser salvos. Iglesia. Es por eso que creo que empieza la iglesia en Hechos capítulo 2 con el bautismo que el Señor les dijo que esperasen. ¿Y por qué lo creo así? Note por favor lo que dice Primera a los Corintios capítulo 12. Vaya conmigo para allá. Primera a los Corintios capítulo 12. Versículo 12. Aquí se utiliza la analogía a la iglesia como un cuerpo. En otras sesiones estudiaremos algunas de las maneras en que la iglesia es representada en la Escritura y veremos algunas de sus razones. Pero aquí la iglesia es representada con un cuerpo y dice en el versículo 12, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, ¿no? Se refiere a un cuerpo como el nuestro, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo, así también es Cristo. Pues, note, por un mismo espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo. Ya judíos o griegos, ya esclavos o libres, a todos se nos dio a beber el mismo espíritu. ¿Qué sucedió, hermanos? Que cuando yo creí en el evangelio, note que aquí no habla de lenguas de fuego, de viento ruidoso, como sucedió en el primer día. Pero ¿qué es lo que acontece aquí? Dice Pablo,
fuimos bautizados también, como aquellos primeros creyentes, fuimos bautizados con un mismo espíritu y en un mismo cuerpo. Es decir, al momento de creer en Cristo, somos añadidos. Por el bautismo del Espíritu Santo que hablamos cuando hablamos del Espíritu Santo, somos añadidos a la iglesia. Como un cuerpo. Muchos miembros, pero un solo cuerpo. Es una unidad. Y para adelantar un poco, esa unidad, hermanos, es la manera en que debe la iglesia ser representada por esta iglesia. Unidad. Así como el cuerpo, bueno, les platico algo brevemente para llegar a concluir en esta noche. El domingo, por ejemplo, que estaba predicando, hice un movimiento, no me acuerdo cuál fue y no lo quiero volver a hacer, pero una parte de mi espalda tronó, pero no sentí dolor. Pero deje que pase el rato. Y en la casa, entonces comenzó a hacer un dolor que ya no me permitía respirar bien. No podía expandir los pulmones, me dolía. Comenzó a hacerse un poquito más intenso al grado que si yo me sentaba, yo no me podía levantar por ese dolor que fue aquí, en la parte de la espalda. No se me cayó un brazo, no se me cayó un pie, y luego los hombres dicen que somos más exagerados, ¿verdad? Y cosas así. Quizá es cierto, pero el punto es que al rato, hermanos, y durante el siguiente día, yo caminaba encorvado. Mis manos las tenía un poco tensas. Yo me veía así mismo en el espejo, ¿verdad? Pues caminaba así. Los pies también, cuando me acostaba. Bueno, ¿qué sucedió? Que un daño en un miembro afectó todo mi cuerpo. ¿Por qué? Por la unidad que hay en un cuerpo. Porque hay una unidad, no son cuerpos individuales. Hay una unidad. Y utilizando ese ejemplo, quiero decir que esa es la unidad que la iglesia de Cristo tiene desde el momento de haber creído en Él. Y por tanto hay una interdependencia entre todos los miembros. Y así sucede con la iglesia local. Si uno se duele, nos dolemos todos. Alguien me decía honestamente que a veces no sentimos lo que la otra persona sienta o no oramos con fervor por la necesidad de mi otro hermano. ¿Sabe qué es lo que falta? Entender y practicar la unidad que hay en el cuerpo. Porque si no te duele, hay algún problema. Estás siendo indiferente. Entonces, note, hermanos, cómo es una bendición. ¿Y qué es la iglesia? La iglesia es ese grupo de personas que el Señor edifica, formada por salvos que Él añade en el momento de haber creído en Cristo. Y aunque estén muertos, algunos de ellos son parte de esa iglesia. Somos bautizados por un mismo espíritu. Y quiero cerrar en esta noche con Efesios capítulo 5, verso 25. Efesios 5, 25. Sí, ya estamos bien, hermana, gracias. Efesios capítulo 5, verso 25. Vea lo que dice este pasaje. Maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio él mismo por ella. Jesús dio su vida por su iglesia para, vamos a decirlo así, para hacerla posible. Cristo dio su vida por su iglesia. Y cuando nosotros decimos que Cristo dio su vida por esta iglesia, aunque seamos 15, cuando decimos que Cristo dio su vida por esta iglesia, de la misma manera, hermanos, la Escritura lo afirma. No quiere decir que nosotros somos una parte de la iglesia de Cristo. No, la misma Escritura dice que cada iglesia, por más pequeña que sea, y lo vamos a ver la próxima semana, es la iglesia de Cristo. Entonces, afirmar que Cristo dio su vida por nosotros es una verdad. ¿Para qué? Para que fuera posible unirnos a su cuerpo en esa analogía que utiliza la Escritura. Por su sangre. Qué hermosa bendición es la iglesia. Una bendición unida a la gracia de la salvación. Yo espero de verdad
que conforme vamos a ir avanzando y estudiando estos pasajes y esta doctrina, amemos, agradezcamos, valoremos la iglesia, local y de manera universal, que lo iremos explicando. No se agobie. Si yo hubiera escuchado algunos de estos puntos en otra ocasión, yo diría, no, eso es herejía, porque es ecumenismo y cosas como esas. Veremos lo que la Escritura enseña acerca de la universalidad y lo local de la iglesia. Entonces, hermanos, la iglesia es ese grupo ganado por la sangre de Cristo. Creyentes, salvos de todo el mundo, que el Señor une en un solo cuerpo a través del bautismo del Espíritu Santo. Y Él es el que la edifica y la sigue edificando hasta el final. Oremos. Señor, gracias por tu palabra. Ayúdanos, mi Dios, a poder estudiar tu Escritura. Ayúdanos, Señor, ayúdame para poder enseñar tu palabra en nuestra iglesia. Señor, te ruego, Padre, que a la luz de tu palabra, mi Dios, al poder verte como tú eres, Señor, te demos gloria. Señor, nos humillemos al darnos cuenta de lo que has hecho con tu gracia a favor nuestro. Que amemos a tu pueblo, por el cual diste tu vida, Señor. Y que, Señor, te ruego, síguenos edificando. Sigue añadiendo a los que han de ser salvos cada vez. Ayúdanos, mi Dios, a ser una iglesia que refleja lo que es la iglesia, el cuerpo de Cristo. Gracias, Señor, por todo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, un breve